Como definición, entonces, tenemos que en el curso de aptitud verbal, en el curso de razonamiento verbal, ¿cierto? Se va a ir evaluando ciertas capacidades dentro del estudiante, ¿no? Esa capacidad de discernimiento, es decir, esa capacidad que el estudiante tiene que tener para contrastar, diferenciar ciertas ideas, ¿no? Sobre todo cuando ha comprendido el tema del texto, y el modo adecuado donde van a desarrollar en cuanto a la forma de discurso, es decir, todo texto que nos van a permitir, ¿no? Que nos van a brindar, tiene una forma, una manera de discurso, una hilación, una voz interna, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo también tengo que, no solo de acuerdo al tema que se viene hilando dentro de mi texto, sino a la voz, a la forma en cómo el autor está emitiendo ese discurso, tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Para poder continuar con esta relación o esta idea temática. Entonces, para ello, tenemos ciertos criterios, ¿no? Como bien lo mencionaba Loraico, hay que tener en cuenta ciertos criterios para poder eliminar estas ideas, ¿no? El primer criterio, y aquí tal vez me demore un poquitín más, el primer criterio que yo debo de tener en cuenta es la de inantigencia o impertinencia. Dentro de este, voy a tener tres subtipos de criterios, ¿ya? Su nombre mismo lo dice, inantigencia, es decir, que se va desasociando, o impertinencia, que no pertenece, porque in es un prefijo negativo, ¿cierto? Que indica no, pertinencia viene del término pertenece, no pertenece, entonces significa este término, inantigencia o impertinencia, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar, a razonar y digo, ya, me están diciendo que aquella idea que no cumple con el tema del texto, que yo perciba que se va desasociando del texto, entonces es aquí donde yo tengo que eliminar la oración. Ahora, hay algo más que nos dicen, y aquí quiero colocarlo, ¿no? Me están hablando de la inantigencia, aquí lo estoy subrayando, y la impertinencia. Pero según este criterio dice, debemos eliminar la oración que aporte una información ajena, inantigencia, ajena, o sea que se va desasociando, ¿ya? Y contradictoria, con el tema tratado en el fragmento. En este punto de ajeno, yo puedo decir dos cosas, ¿ya? Lo ajeno es que pueda uno, desligándose poco a poco de la lectura, o sea, me siguen hablando del tema, pero no es tan pronunciado o tan profundo, ¿no? O relevante, vamos a decir así. Siguen hablándome del tema, pero se va desasociando. Pero también, oye, hay otro tipo, o existen otros tipos de ideas que simplemente hablan de otra cosa. Entonces, aquí ya no hay inantigencia, aquí hay impertinencia, es decir, que es una idea que no, por ningún motivo, pertenece al texto o a la relación temática, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí, y necesito que tú también, si tienes para anotar, cuando me hablan de ajeno, entonces yo tengo dos posibilidades, ¿ya? Una posibilidad es que se desasocia, disculpen la letra, ustedes saben que aquí no se puede escribir muy bien. Y la otra es que simplemente no pertenece. O sea, te están hablando de otra cosa. ¿Ya? De otra cosa. Quiero ver un ratito. Hay algunos que necesitan ser admitidos. No, ninguno. Bien. Entonces por aquí, ¿no? Vamos viendo que se desasocian o que no pertenecen. Y el siguiente subcriterio, y no menos importante, es la contradicción. Es decir, que lo que el autor esté plasmando como ruta temática o relación temática
por otra idea sea contrapuesta, ¿no? Contrapuesta. Estén contradiciendo parte de la lectura. Entonces, aquí ya nos han separado este primer criterio, ¿no? Este primer criterio que se relaciona directamente a la desasociación, al no pertenecer, que no es lo mismo, vuelvo a repetir, desasociar no es lo mismo a no pertenecer, y contrapuesta. Miss, por favor, ¿me puede dar un ejemplo? Porque todavía no me queda claro esto de desasociar y no pertenecer. ¿Qué pasa si yo te estoy hablando de la vicuña, ¿no? Te hablo de la vicuña, te brindo características de la vicuña, te menciono el hábitat de la vicuña, te menciono de repente la forma de alimentación de la vicuña, etc. Pero si te das cuenta, todas estas ideas tienen relación directa con este animal, con la vicuña, ¿no? De carácter físico, ¿no? Y otros. Entonces, aquí estamos relacionando directamente ese animal. Pero ¿qué pasa si yo te digo que la lana de la vicuña es una de las más caras, ¿no? del mundo? Pues simplemente 100 gramos puede costarte entre $300, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea? Si bien sigo hablando indirectamente de la vicuña, me he centrado en la lana, ¿no? El tipo y el valor que tiene este. Entonces ya dejo de hablar directamente del tema de la vicuña en este caso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia a que si yo, por ejemplo, te emito otra idea, que el cual no pertenece, en vez de hablarte de la vicuña, te hablo, por ejemplo, no sé, pues del guanaco, ¿no? Entonces, aquí ya no hay una desasociación, sino es que ya te estoy cambiando el tema. Bien, entonces por aquí hay que entender, hay dos posibilidades, hay dos subcriterios que hay que tener en cuenta durante nuestros ejercicios. La desasociación no es igual a la no pertenencia, ¿ya? Y a la contradicción, ¿no? Esa es una idea contrapuesta que podríamos entenderlo de manera explícita o implícita también, ¿no? Muy bien, hasta aquí va quedando claro un poquito estos tres criterios. De repente alguien todavía no la tiene clara, me avisa por favor. Bueno, estamos hablando de esta separación de criterios de inadingencia o impertinencia, pero hemos situado un poquito, ¿cierto? Que dentro de este criterio propio existen otros subcriterios que hay que tener en cuenta. Hasta aquí, ¿se entienden? O sea, por el chat dígame sí, no. ¿Puede explicar otra vez? Todo claro, Miss. Todo claro. Ya, ¿seguros? Perfecto. Muy bien. Genial. Es interesante. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este primer ejercicio, que ojo que mi chamba, mi trabajo acá en este momento será de realizar los ejercicios, tanto para entender un poquito los criterios, pero los ejercicios que van a venir a continuación es un trabajo también compartido, ya es un trabajo que tú de hecho vas a tener que también realizar. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Nos dice, ejemplo, los primeros años de vida tienen una influencia decisiva en la conformación psíquica de una persona. Entonces, me están hablando por aquí sobre aquella influencia en la psique de una persona en los primeros años de vida, ¿no? ¿Qué es la psique? La mente, pues, la mente, todo lo relacionado a nuestra mente, al trabajo, a la forma de pensamiento, de razonamiento. Muy bien. Entonces, acá nos hablan que en los primeros años de vida hay una influencia, ¿cierto?, en la conformación, en la construcción de la mente de una persona. Así pues, un niño que constantemente es criticado,
un niño que constantemente es criticado, escarnecido. ¿Qué quiere decir esta palabra? Escarnecido. Es decir, que ha recurrido o que haya sido violentado de manera verbal, es decir, ofendido, ¿no? Que lo hayan insultado, que lo hayan menospreciado, ¿no? A eso se refiere. Hace un niño que fue constantemente criticado y escarnecido, ofendido, ¿ya? Porque una cosa es criticar, pero otra cosa también añadirle ese punto agregado de ofender. Seguramente, ¿qué va a pasar con este niño? ¿No? Va a crecer con una débil autoestima. Ojo que esta débil autoestima sigue relacionado a la psique de una persona. Sí, pues, a la mente de una persona. La autoestima no es que yo la perciba, no es que la toque, ¿cierto? La autoestima no es así. La autoestima está aquí, en nuestra mente. Es la forma en cómo nos vemos y cómo permitimos que se nos vea, ¿no? Ese es el autoestima. En cambio, dice, ajá, ojo, 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 es interesante que cada vez que realicemos este tipo de ejercicios, y disculparán si yo me demoro mucho y de repente ustedes ya tienen la respuesta, pero es necesario ir a ciertos puntos, ¿no? Que son muy importantes. En este caso, los conectores, ¿no? El conector. ¿Qué dice el conector? En cambio, contraste, un niño elogiado, es un total antónimo de criticado y escarnecido. Un niño elogiado, o sea que haya sido alabado, haya sido fortalecido mentalmente y estimulado, ¿no? Dice acá, elogiado y estimulado, obviamente tendrá gran seguridad de sí mismo, en sí mismo. Estamos hablando que la seguridad también es parte de la psique, ¿no? De la mente. La número 4 nos indica, nos dice también, conector de adición, la alimentación recibida influirá en la conformación ósea del futuro del adulto. Esto ya me suena a otra cosa, ¿no? Por ahí creo que va. Número 5, por último, un ambiente de hostilidad puede provocar desconfianza. ¿Qué significa hostilidad? Un ambiente en el cual exista de repente un poco de malos tratos, ¿no? Psicológica y, mejor dicho, verbalmente, físicamente, ¿no? Por último, un ambiente de hostilidad puede provocar, claro, pues va a provocar desconfianza en el infante. Ojo, volvemos a lo mismo, ¿no? La desconfianza, que es, que es parte de la conformación psíquica de una persona. ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? Está facilito. ¿Cuál se va? Fabiana, ¿cuál se va? Uh-huh. Yamil, ah, ajá, bien, por aquí en el chat nos dice María Fernanda y Frank, que se va a la número 4. Perfecto, muy bien, exacto. Ahora, voy a ser un poquito más pesada, indicando lo siguiente, ¿no? Ya está bien, se va a la número 4, porque pertenece a inantigencia y pertinencia, ese es el criterio. Pero dentro de los subcriterios que hemos trabajado, ¿cuál crees tú que no se haya respetado? El de desasociación, el de no pertenencia o el contrapuesto. ¿Cuál crees tú que no se haya respetado?
¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que no se haya respetado? ¿El de no pertenencia, el de contradicción o el de inantingencia o que es desasociación? Contrapuesto. Jan Peralta. No, no es contrapuesto. Porque recuerda que contrapuesto, que de contradicción, tiene que contradecirse algo, ¿no? Por ejemplo, decir, yo dejé la estufa prendida, ¿no? Y abajo dice, y cuando apagué la estufa, o cuando la estufa estuvo apagada, ¿cierto? Eso es una contraposición. Estamos percibiendo que hay ideas que están contrastadas. Oye, si acá me dijiste que estaba así, y ahora acá me dices que está así, esa es una contraposición, ¿ya? Mm, si yo te estoy hablando de un factor decisivo, de una influencia decisiva en la mente de una persona, ¿cierto? Y estoy hablando, por ejemplo, de que si a un niño lo critican, lo escarnecen, ¿cierto? Obviamente lo que vamos a recibir es la debilidad en el autoestima. Si es elogiado, la seguridad, ¿no? Pero, ¿qué sucede por aquí? Ajá, Frank nos dice inantingencia y aquí Yesenia nos dice no pertenencia. Acá me están dando de las tres respuestas, ¿ah? Mira, yo decir, también la alimentación recibida influirá en la conformación, pero de tipo ósea. Acá ya no me están hablando del tipo, vamos a decir, mente, sino ósea, o sea, físico ya, pues, ¿no? Del futuro adulto. Es inantingencia o no pertenencia. Definitivamente es no pertenencia, porque ya no pertenece al tema. O sea, no es que me estén dando una idea que se desasocia de la psique de la persona, sino que ya me están hablando de otra conformación. Me están hablando ya, en este caso, de la parte, ¿no? Del esqueleto, de la conformación ósea, ¿no? Ya no están hablando de la mente, ahora están hablando de otro tema. Entonces, es no pertenencia, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a ir interpretando los demás ejercicios. Tenemos otro criterio por desarrollar y este otro criterio también es sumamente importante, ¿ya? A ver, un ratito, vamos por aquí, le voy a quitar el puntero y ya estamos. Ahora sí, nos vamos al segundo criterio, ¿no? Nos vamos al segundo criterio. Este segundo criterio nos dice redundancia. ¿Qué se entiende por redundancia? ¿Qué se entiende por redundancia? ¿Qué redundante? ¿Qué se entiende por redundancia? Al repetir, ¿no? Repetir. Repetir, repitencia. ¿Qué repetimos ideas? ¿No? Ahora, quiero también mencionarte que dentro de la repitencia vamos a encontrar tipos, ¿no? Formas en cómo se repite. La redundancia puede ser de esta manera, simple, puede ser compuesta, o puede ser, ¿alguien se acuerda? Implícita. Si gustan, vayan apuntando, ¿ya? No solamente encontramos una idea que diga, ay, esta se repite, sino que hay formas de determinar la repitencia dentro de ciertas ideas. La simple, la compuesta y la implícita. ¿Alguien se acuerda cómo percibimos
a esta redundancia simple? ¿Alguien se acuerda? Por aquí, Loraico, de repente ¿tú te acuerdas de la redundancia simple? Sí, ¿no? ¿Alguien se acuerda por ahí por el chat? ¿Ah? No, sí. Ajá, bien. Yesenia, muy bien, genial. Claro, se aprecia directamente que se está repitiendo ideas. Muy bien, entonces aquí observamos que la repitencia es directa. Directa, ¿cierto? Pueden emplear, por ejemplo, algunos sinónimos, ¿no? De algunas palabras. Entonces yo digo, oye, pero acá me están diciendo lo mismo, solamente están empleando algunos sinónimos, ¿no? Entonces, no puede ser, esto se tiene que retirar, me están diciendo lo mismo con otra palabra, pero me están diciendo lo mismo. Esa es una repitencia simple, ¿no? Esa es una redundancia simple, una redundancia directa, ¿no? Pueden expresar sinónimos. Ahora, tenemos una redundancia compuesta y desde ya te voy anticipando que el ejercicio que viene a continuación, se relaciona directamente con la compuesta, ¿ya? ¿Qué significa la compuesta? Es que de repente esa premisa, es decir, por ejemplo, esa alternativa, vamos a colocarla, la premisa 1, ¿ya? Y la premisa 2 están incluidas en la 3. No sé si por ahí se va entendiendo. Que la premisa 1 y la premisa 2 está incluida en la 3. Es decir, que dos oraciones estén dentro de una, que puede estar en diferente orden, ¿ya? Entonces, que dos premisas se hayan juntado, se hayan unido, ¿no? Y esté expresada en otra, ¿no? En otra idea. Es decir, por ejemplo, la 1 y la 2 están incluidas en 3. O la 5 y la 4 están incluidas en 1. ¿Se entiende cómo es la compuesta? Más o menos. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Y la implícita es aquella redundancia. La redundancia implícita es aquella redundancia que no la voy a percibir directamente en el texto, es decir, textual no la voy a percibir, no está escrito con sinónimos, ¿no? Pero sí existe una idea que yo pueda interpretar, ¿no? Que es lo mismo. Esa idea se interpreta y digo, oye, pero es lo mismo, me están diciendo lo mismo, solo que están parafraseando, ¿no? Voy a colocar aquí un ejemplo de paráfrasis, la paráfrasis verbal, ¿no? Las famosas paráfrasis. Vamos a este ejercicio. Dice, según este criterio debemos eliminar la oración que reitera, repite una idea mejor expresada en otra. Ejemplo, vamos a la número 1, nos dice que el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados en divisiones mayores y menores. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Itzamna y Kukulcán, ¿no? Kukulcán. En el grupo, número 4, en el grupo de los dioses menores, figuraban Yumcax
e Ixchel. 5. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. No voy a abordar más para que tú te des cuenta, ya te había anticipado, de que existe redundancia compuesta aquí en este ejercicio, ¿ya? ¿Cuál sería tu respuesta y por qué? A ver, no voy a analizarlo hasta después que tú me indiques más o menos por dónde va la respuesta. A ver, los leo o los escucho. Frank dice la 2. Ya, puede ser. A ver, quiero seguir percibiendo algunas otras respuestas. No sé qué me pueden decir los demás. Frank dice la 2. ¿Están de acuerdo? Ajá. Yesenia dice la 5 porque se está repitiendo la 1. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. En la 1 dice el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Ajá. Yamil dice la 5. También concuerda con Yesenia. ¿Quién dice otra alternativa? O ahí nos quedamos. ¿Qué piensan los demás? Ya tienen una idea. Los que no han contestado en el chat ya tienen una idea, pero a ver, láncense nomás. De eso se trata, ¿ya? Y de ahí vamos analizando bien. Bien. De acuerdo a lo que dice Frank, Yesenia y Yamil, vamos a ir realizando este ejercicio. Uy, ya se nos va a ir la hora también. Nos quedan 3 minutitos. Bien, tenemos aquí este ejercicio. Loraico dice las 5, que se va a las 5. A ver, vamos a revisar, Loraico. Bien. ¿Qué sucede aquí? Acá, por ejemplo, me dice el pueblo maya, ¿cierto? Veneró una gran cantidad de dioses y los personificó, ¿no? Ahora, acá directamente estamos hablando del pueblo maya. En esta número 5 nos indica que una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Puede asumirse como que es lo mismo, ¿no? Pero por aquí pareciese que es como te están profundizando un poco más el tema. ¿Qué pasa con la número 2? ¿Qué aporta? La pregunta es, ¿qué aporta? ¿No? Dice, veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados, clasificados, divididos de mayores y menores. Ya, perfecto, muy bien. Están anticipando de que estos dioses estaban divididos de mayores y menores. 3. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Itzamna y Kukulcán. En el grupo de los dioses menores figuraban Tatatá. ¿Qué aporta la número 2? La pregunta es, ¿qué está aportando? Acá me están enfatizando en esta característica y en la particularidad de la religión maya. Y acá con exactitud nos mencionan que el pueblo maya venera una gran cantidad de dioses y además los personifica en ciertos astros, ¿no? Y en algunos elementos de la naturaleza. Pero ¿qué aporta la número 2? Estos dioses estaban jerarquizados en divisiones mayores y menores. Oye, esto ya lo puedo sobreentender dentro de la 3 y dentro de la 4. Por ende, la alternativa que se retira es la B. ¿Hasta aquí vamos bien? Es la B. Y ojo, que yo anticipé diciendo, en este ejercicio existe una redundancia, sí, compuesta, ¿no? Bien, por aquí entonces, ¿qué nos dicen? Las observaciones.
El orden de las oraciones no implica mayor o menor importancia, excepto cuando la información de dos de ellas sea idéntica. En este caso, se elimina la segunda oración dentro del orden mostrado. Bien, es recomendable que luego de leer el fragmento, este sea titulado para la mejor aplicación de los criterios. En el caso de redundancia, mira aquí, cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. Cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez da mayor información, se elimina la que tiene menos información. Y cuando una oración hace un breve resumen de las otras, esa también se elimina.